Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Mi nombre es Rubén Eli. Y los otros días, de momento, como que surgieron varias ideas en mi mente y quise escribirlas. De ahí fue de que surgió esta pequeña reflexión y quiero compartirla con ustedes. Una reflexión relativamente corta. Eh, Quiero ponerle por título, me decidí ponerle por título una advertencia a los cristianos. Este, Así que vamos a ver en qué sentido esto es una advertencia a nosotros los cristianos. ¿Ok? Este, y me voy a fundamentar en Mateo 18, del 3 al 6. Y empiezo. ¿A qué se refería Jesús cuando hablaba de los niños? Versículo 3. Y dice así. Y dijo, de cierto os digo, que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En este versículo Jesús le está hablando a los adultos que le acompañaban. En específico le hablaba a sus discípulos. Fue a ellos que les dijo que debían hacerse como niños. ¿En qué sentido? Versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Inmediatamente Jesús nos dice exactamente cómo es que debemos parecernos a los niños. Debemos humillarnos como ellos. La imagen que viene a mi mente es la siguiente. Los niños, a pesar de lo mucho que pueden preguntar, por lo general no tienen un espíritu de contienda. Los niños no buscan ver quién está por encima del otro y están predispuestos a ser moldeados. Es en ese sentido que Jesús le dice a sus discípulos que tienen que ser como niños. No debemos, sin embargo, perder de perspectiva que se está usando la figura del niño como un tipo de símbolo. Así pues, los adultos pueden y deben ser como niños, pero hay varias formas de ser como niños. Pablo en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Vemos cómo nuevamente se usa la figura del niño, esta vez para representar a todos aquellos que reciben la fe por primera vez. Todos nosotros, en cuanto nos acercamos a Dios por medio de Cristo, morimos al pecado y renacemos en Dios. En este punto, o mejor, sí, en este punto, tenemos la misma inocencia que tienen los niños. Así es que empieza nuestra nueva vida, siendo todos infantes en Cristo, pertenecientes a una nueva familia. Y así como renacemos en Cristo, existe tal cosa como un crecimiento espiritual. Estoy tentado a decir que mientras más uno conoce la palabra, más uno crece, pero la realidad es que es imposible para mí y para nosotros medir el verdadero crecimiento espiritual. Después de todo, nosotros solo podemos verlo de afuera, mientras que Dios es quien puede ver el corazón. Pero no importa. Lo único que quiero enfatizar es que en un momento u otro, todos los que aceptan a Jesús como su Salvador vuelven a ser como niños. Vamos a regresar a Mateo 18, versículo 5, y dice así: y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aquí es cuando la distinción entre lo literal y lo alegórico empiezan a verdaderamente impactar el sentido de lo que se lee. Cuando se lee de forma literal, se entiende que cualquiera que recibe a un ser humano de entre las edades de 5 a 10 años en mi nombre, a mí me recibe. Ese sería el sentido literal. Y me parece que basado en las escrituras, se puede entender que Jesús tiene un amor especial por lo que comúnmente conocemos como niño, como un niño. Ahora bien, si se leyese en un sentido alegórico, se entendería que cualquiera que recibe a un nuevo creyente en mi nombre, a mí me recibe. Nuevamente, basado en las escrituras, este es, en mi opinión, un sentido correcto de leer el pasaje. De hecho, leamos por un momento Efesios 3, versículo 14 y el versículo 17. Versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Una de nuestras creencias como cristianos es que una vez creemos en el sacrificio de Jesús por nosotros, no únicamente somos lavados de nuestros pecados por su sangre, sino que nuestro corazón se convierte en un templo viviente en el que Dios, nuestro corazón se convierte en un templo viviente de Dios en el que Él entonces habita. Tomando eso en consideración, releamos el versículo 5 del capítulo 18 de Mateo. Y cualquiera que recibe en mi nombre,
a un niño como este, a mí me recibe. La idea es que Cristo habita en cada uno de nuestros corazones. Déjame brevemente aquí. La idea es que Cristo habita en cada uno de nuestros corazones, de aquellos que hemos aceptado su sacrificio. Y cada vez que recibimos a uno de nuestros hermanos, a Cristo mismo recibimos. Yo no sé ustedes, pero por lo menos yo encuentro esa idea sumamente hermosa. Pero como dirían en los cómics, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pasemos al versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Me parece que ya quedó establecida las diferentes formas en que se puede entender este pasaje. Puede ser tanto el sentido literal como el sentido alegórico. Me refiero, ¿hablamos del niño literal o hablamos del niño alegórico, a ser como niño? Pero la idea que quiero destacar de aquí es el sentido de responsabilidad que tenemos el uno para el otro. El primer verso del Salmo 1 expone la estructura del pecado en general. Veamos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjense en la progresión. Primero se anda en consejos de malos. Ejemplo, mira, haz esto. Sí, es verdad que es malo, pero mira lo mucho que te va a gustar. O mira todo el provecho que le puedes sacar, etcétera. En segundo lugar, se está en el camino de los pecadores. Es decir, el consejo malo que antes tomabas de otros, ahora lo haces tuyo. Y eso malo lo conviertes en tu rutina, en tu normalidad. Finalmente se sienta en la silla de escarnecedores. En este punto ya no únicamente haces de lo malo algo normal para ti, sino que invitas a otros a hacer aquello que sabes que es malo. ¿Cuántas veces sabemos, nosotros los cristianos, que estamos haciendo algo mal e invitamos a otro a que haga lo mismo? Es en ese momento, o mejor dicho, en ese momento, hacemos que nuestro hermano tropiece. Releamos el versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo profundo del mar. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y nada, si ustedes encontraron que esto fue un mensaje provechoso, que es algo que entienden que otras personas deberían escuchar o que le podrían sacar algún tipo de provecho, los invito a que lo compartan. eh, y le den like a eso al video de YouTube. Aparentemente eso ayuda de alguna manera. Pero nada, que les bendiga mucho.